Señor ha estado conmigo. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. Aleluya. Y bueno, nos ha ayudado y hasta aquí, pues aquí estamos de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Y esperamos que el Señor nos siga ayudando de aquí en adelante, ¿verdad? Amén. Gloria. Yo no esperaba, tenía una esperanza así de que sucediera lo que sucedió, pero no sabía cuán pronto iba a ser. Y fue bien de momento, me sorprendió el Señor. Me sorprendió, como dice la Escritura, como un ladrón en la noche me sorprendió. Y me cogió durmiendo. Así que yo le voy a cantar esta alabanza. Esta alabanza yo la escribí muchos años atrás, unos cuantos años. Pero la voy a cantar ahora y creo que ahora es el momento adecuado para cantarla. Amén. Gloria a Cristo. Como esa también que cantó Miriam, que yo la escribí hace tantos años atrás. Ayúdame, Señor, a amar tu obra como me amas tú a mí. Permíteme tomar mi cruz y marche yo en pos de ti. Aleluya. A veces uno escribe canciones y no tiene una idea lo que quieren de verdad decir hasta que uno llega a la madurez Momento. espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo contaré lo que tú has hecho, tus palabras muy adentro.
y cantar del agradecimiento. A veces uno no... Gloria a Dios. Porque yo me recuerdo la primera semana que yo estaba en el hospital, yo veía tan lejos este día, Aleluya. porque Dios. estaba en una angustia de mi cuerpo por el proceso que tuve que pasar. Pero Gracias. dentro de mi ser yo decía, yo sé que esto también va a pasar. Gloria a Dios. El dolor era una cosa horrible, terrible. Y después la mente, ¿sabes? Cuando la mente le decía tantas cosas, le venía a la mente a uno, bueno, sería, valdría la pena que yo hubiera hecho esto que hice. Pero que después la palabra siguió como consolándome, tranquilizando mi espíritu. Aleluya. Ya Gracias. ustedes que no van ni 2 meses y ya estoy aquí. Amén. Gloria a Dios. Pero nada, no es para que estemos tristes porque es un día de celebración, Amén. Gloria a Dios. de triunfo. Yo creo que el Señor, yo le decía a Ana, yo creo que el Aníbal que ustedes conocieron se murió aquel día. Aleluya. Ella me dice que yo la trato mejor que ahora que antes. Gracias, Señor. Yo le decía a ella, bueno, tú tienes que entender que yo estaba luchando con un dolor terrible, con un malestar increíble en mi cuerpo, y así yo siempre me sacrifiqué para estar aquí con ustedes. Amén. Pero yo creo que Dios ha de hacer otras cosas grandes, nuevas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay un verso en las Escrituras, hermano, perdóneme que quiero leer este verso, Amén. en Apocalipsis 5, el Amén. primer verso. Aleluya. Ya. Aleluya. Ese verso Gloria a Jesús. de Apocalipsis 5 dice así en el nombre de Jesús. Amén. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, ese verso es un solo verso pequeñito, pero tiene un misterio bien grande escondido, Aleluya. porque está hablando de que este libro nosotros lo leemos por fuera, porque la letra la lee todo el mundo por fuera, pero para leerlo por dentro es otra cosa. La parte que contiene, el contenido que contiene este libro dentro del misterio que está oculto, es la parte que está escrita por dentro del libro. Aleluya. Que tiene que el Espíritu abrirnos los ojos, tiene que Jesús aparecer para sanar nuestra vista, para que podamos entender el libro por dentro. Aleluya. El sentido original del libro, Aleluya. el testimonio real del libro. Así que el Señor nos ayude y nos ayude en esta tarde en lo que el Señor nos vaya a dar. La paz de Cristo. Amén. Paz. Amén, pues la paz del Señor. Amén. Estamos sumamente agradecidos por lo que el Aleluya. Señor viene haciendo, Amén. Thank you, por Lord. lo que ha hecho y por lo que hará. Vemos pues desde lo que se ve cuán maravilloso es el Señor, Amén. Gloria a Dios. desde lo que se ve, Sí. desde lo que parece. Vemos cuán maravilloso ha sido nuestro Dios. Amén. Pues, hoy pues nuestra mirada la ponemos, o no la ponemos, sino que está entre Aníbal y entre nosotros. Amén. Y yo veo algo de parte del Señor, porque yo recuerdo el día 28 de diciembre, cuando recibimos la noticia de que había aparecido el órgano principal que necesitaba el hermano Aníbal. 29. ¿Eh? El 29. Aleluya. Así es. La noticia la recibimos el 28. El 29 fue cuando hicieron la operación. Perdón, hermano, yo lo Sí. Y
No sé si fue de alegría para Aníbal, no sé si sería de alegría para Nana, no sé si sería alegría para todas las hermanas. Aleluya. Está hablando de él. ¿Eh? Que tú estás haciendo eso por ese pro de mí era algo especial. Pues yo quiero que si para usted era de grande contentamiento, para mí no. No. Le voy a decir por qué. Porque antes de que Aníbal fuera intervenido por manos médicas, aparentemente se veía bien, ¿no? Sí. ¿Y sabe por qué razón no me sentí contento en parte? Porque usted sabe cuántos hombres y mujeres han pasado por ese proceso y no han podido sobrevivir. Yo estaba con miedo. Y yo decía, quizás no volvamos a hacer Aleluya. quizás, Gloria a Dios. Great Jesus. aleluya, es la emoción por lo que el Señor hace. Amén. Y Amén. yo decía, si en el proceso de De la operación. la operación Aníbal Pérez, no volveremos a sentir la guitarra. Dije, y entonces pues Dios poniendo su mano de misericordia Aleluya. y que nosotros pudiéramos tener confianza en lo que el Señor iba a hacer, lo hizo. Y hoy pues sentimos contentamiento de verdad. Aleluya. Aleluya. Regocijo. Se hizo el proceso y el Señor nos permitió que nuestra tristeza fuera mayor. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Y estamos contentos de lo que se ve. Aleluya. Amén. Y hay algo aquí, la paz del Señor con la hermana Wilda, la hermana Mandín. Aleluya. Y con todos los hermanos aquí presentes. Amén. ¿Sabe por qué nos sentimos como nos sentimos? Porque somos humanos. Sí. Aleluya. Eso es así. Y sufrimos y nos alegramos los unos por los otros. Sí. Aleluya. Aleluya. Hay algo aquí ahí tan hermoso hoy. Aleluya. Que ojalá y nosotros pues podamos poner en práctica lo que el Señor nos viene enseñando. Vi algo tan lindo en el Salmo 149, que no está en la enseñanza, pero trae parte de la enseñanza. Y quiero que pongamos atención en una palabrita que hay ahí. Aleluya. Porque luego la vamos a tocar. Dice, gloria al nombre de Jesús. Escuchen lo que dice el verso 4 y el verso 5 del Salmo 149. Y como siempre digo, a medida que vayamos leyendo esos dos versos, mírese si usted está en esos dos versos. Si no está en esos dos versos, entonces el negocio no es para con usted. Pero si se encuentra ahí, aleluya, podemos gritar desde lo alto, aleluya. Cuán grande es el Señor. Dice, porque Jehová tiene contentamiento. ¿Con quién? Con su pueblo. ¿Se siente usted ser miembro del pueblo del Señor? Sí. Entonces el contentamiento de Jehová es para con nosotros. Amén. Aleluya. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y ahora dice, Él hermoseará. Si somos nosotros participantes del pueblo, Él va a hermosear. Aleluya. Él hermoseará a los humildes ¿con qué? Con la salvación. Aleluya. Y quiero que ponga atención al verso 5. Regocíjese los santos por su gloria. Esa palabra, gloria, manténgala en la mente, ¿ok? Que luego vamos a estar hablando de ella. Gloria. Aleluya. Gracias. Regocíjese
los santos por su gloria. Amén. Aleluya. Aleluya, amén. Qué lindo es eso. Gloria al nombre de Así Jesús. Dios es hermoso, Amén. poderoso. Aleluya. En gran manera bueno. Sí. Y hemos tenido tantos temas lindos. Aleluya. Amén. No sé si le hemos puesto atención. No sé si lo hemos llevado, aleluya, a la tabla del corazón. Y lo hemos escrito ahí en ese lugar. Dice el tema de hoy. Escuchen bien el tema que lindo para que podamos caer en, como dice allí, en la gloria. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice el tema de hoy: mente natural, mente espiritual. Mente natural, mente espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Dice, hay un razonamiento. Eso no lo tienen que escribir. Esta es solamente mente natural, mente espiritual es el tema. Pero ahora dice aquí la inspiración tocante a la mente natural y a la mente espiritual. Dice, hay un razonamiento en lo espiritual, aleluya, perdón, en lo natural, y un razonamiento en lo espiritual, aleluya. Escuchen bien lo que dice aquí para que nosotros nos demos de cuenta de que nos va a hablar las escrituras a través del tema. Dice otra vez, hay un razonamiento en lo natural y un razonamiento en lo espiritual. Ahora mira lo que dice aquí. Pero, ¿estará Dios en cuanto a lo natural se refiere? Le pregunto a usted. ¿Estará Dios en lo natural? Aleluya, dice aquí. Pero ¿estará Dios en cuanto a lo natural se refiere? También. En todo tiempo. Aleluya. Dice aquí, dice que sí, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está a su alrededor, todo ha sido creado por Dios. ¿Sí? Pero mira lo que dice aquí ahora. Pero no estamos hablando de esa naturaleza. ¿Ok? Sí. No estamos hablando de esa naturaleza, estamos hablando de la mente, aleluya, de la naturaleza en cuanto a la mente humana, que no puede percibir las cosas que pertenecen a Dios. Se ve la naturaleza, lo que es una cosa y lo que es la otra. Aleluya. Vamos a ver eso en Lucas capítulo 24. A ver qué sucedió ahí. Gloria al nombre. Recordemos que hay dos naturalezas, dos razonamientos. Gloria al nombre de Jesús. Razonamiento en lo natural y un razonamiento en lo espiritual. ¿Ok? Lucas 24. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a comenzar en el verso 1 hasta donde el Señor nos quiera llevar. Amén. Aleluya. Amén. Se ha dado el nombre de Jesús. Amén, gracias. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aleluya. Se ha alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yes. Dice,
el verso 4 dice, dice aquí primero, aquí, escúchame otra vez aquí lo que dice el verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Háblame lo que dice aquí. Gloria al nombre del Señor. Dice, si a usted lo analizan conforme a la mente natural, no van a poder encontrar al hombre conforme a la mente espiritual. ¿Oyeron eso? Si a nosotros nos analizan, aleluya, con la mente natural, no van a poder encontrar lo que Dios nos ha dado a entender. Amén. Sí, No, Señor. no, claro que no. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Si nos analizan con la mente natural del hombre. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo el verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Aleluya. Amén. Dice el 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Aleluya. Amén. Con vestiduras resplandecientes. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué quería decir eso? Que aparecieron aquellos dos con vestiduras resplandecientes. Aleluya. Gloria a Dios. Aquellos que tuvieron frente a ella era para exponerle, aleluya, sí, las cosas como deberían de ser, las cosas como las deberían de ver, las cosas como deberían ser en ellas, aleluya, para que no estuvieran buscando a Jesús en el sepulcro, aleluya. Dice el verso 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí. Aleluya. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ellas fueron al sepulcro porque querían ver el cuerpo de Jesús. Aleluya. Pero ahora, ¿qué dice? Dice aquí en Lucas 17. Vamos a ver aquí en Lucas 17 que dice algo rápido. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice del verso 20 y 21, que dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, ¿dónde? Entre vosotros. Aleluya. Para que no salgamos corriendo locamente a buscar a Jesús en cualquier lugar. Aleluya. Sea alabado el nombre de Jesús. Dice también en Marcos 3, perdón.
13. Vamos a ver qué dice aquí Marcos 13. Aleluya. Marcos 3. Aleluya. Marcos 3. Marcos 13, 21 y 22. Dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a quién, A los escogidos. a los escogidos. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Aleluya. Para que ninguna voz extraña nos vaya a extraviar. Aleluya. Gloria. Se ha alabado el nombre de Jesús. Alabado Jesús. Gracias. Gloria al nombre de Jesús. Nos quedamos en el verso. Estamos leyendo en Marcos 3. En la otra escritura vamos para el 8. Amén. Del 24 al 8. Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo al sepulcro, y volviendo del sepulcro, aleluya. Y volviendo del sepulcro, ¿quiénes eran los que estaban en el sepulcro? ¿Era Jesús o eran ellas? Ella estaba. Eran ellas que estaban en el sepulcro, porque ¿qué es lo que se lleva al sepulcro? Como un lugar de poner muertos. A los muertos que no tienen vida. Gloria al nombre de Jesús. Dice otra vez el verso 8, va a caer ahí. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aleluya. O sea, le llegó el reconocimiento de lo que en sí era Jesús. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas, de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecía locura. Más a ellos le parecía locura. Los apóstoles que andaban con Jesús, ¿habían resucitado? No habían resucitado, todavía estaban en el sepulcro. Aleluya. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice, mas a ellos le parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Aleluya. Siempre y cuando que nosotros no creamos al Evangelio o a lo que Dios nos viene dando a través de las Escrituras y no las creemos, todavía no hemos resucitado, estamos todavía en el sepulcro, Sí. sin la vida del Señor. Sí. Dios lo que quiere es que el pueblo despierte. Aleluya. Y cuando salgamos a buscar a Jesús, no vayamos a los sepulcros o al sepulcro. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sigue diciendo. Y he aquí, el 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús,
que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aleluya. ¿Cuántas veces Jesús ha caminado con nosotros y nosotros todavía seguimos sin entender muchas cosas de lo que dicen las Escrituras? Aleluya. Dice el verso 17: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en este día? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Aleluya. ¿Qué cosas han acontecido? Si lo que tenía que acontecer tenía que suceder. Aleluya. Dice, ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y ahora mira lo que dice aquí: siempre y cuando que nosotros tengamos la mente natural puesta en lo que perece. Mira lo que dijeron ellos: pero nosotros esperábamos que Él era, aleluya, pero nosotros esperábamos que Él era, aleluya. ¿Por qué razón no pudieron poner la confianza? Aleluya. Porque ellos en sí no conocían ni sabían quién era Jesús. Y querían quedarse, aleluya, anclados en la carne, en lo que se ve, aleluya. Porque si ellos hubieran conocido la obra que vino a hacer Jesús, para ellos hubiera sido un gran gozo, aleluya, que aquel cuerpo fuera quitado para que entonces Dios reinara en medio de ellos, aleluya. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aleluya. Se alaba del nombre de Jesús. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión. Aleluya. ¿Dónde fue que vieron la visión, las mujeres? En aquellos hombres. En aquellos dos hombres que se le presentaron con ropas resplandecientes. Que habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Aleluya. Pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, aleluya, y tardos de corazón para creer. ¿Por qué razón ellos desde el principio no pudieron ver a Jesús como la manifestación de Dios entre ellos? Porque no creyeron. Porque no creyeron y andaban en su mente natural. Aleluya. Como Jesús estaba entre ellos, pues pensaban que no iba a suceder tal cosa.
y le quitaron lo que ellos podían ver, pero lo que no podían ver, ellos no lo pudieron entender. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y le dice Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora dice aquí, usted mira lo que dice aquí, que era necesario que Jesús entrara en su gloria. Aleluya. Ahora mira lo que dice aquí. ¿Cuándo es que Jesús entra en su gloria? ¿Cuándo es que Jesús entra en su gloria? Aleluya. Dice: cuando quede atrás todo el razonamiento natural humano. Exacto. Siempre y cuando que nosotros estemos en nuestros propios razonamientos humanos, Dios no se puede hacer presente. Eso es así, aleluya. Dice: todo en cuanto como usted ve a Jesús en lo natural, en el razonamiento humano, es decir, en la carne. Hasta que no pase esa obra en nosotros, Dios no entra en su gloria. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ustedes leyeron, vamos a ver otra vez, aleluya, el Salmo 49, 149, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso 5: regocíjense los santos por su gloria. Dice aquí: ¿cuándo es que Jesús entra en su gloria? Aleluya. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué más o menos les trae a la mente esto? Mira lo que dice aquí el verso 5: regocíjense los santos por su gloria. Aleluya. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros santos? Cuando Dios entra Cuando Dios entra en su gloria, ¿dónde? en la mente, En el creyente, en su pueblo, ahí es que Dios es glorificado. Amén. Aleluya. Yes, Jesus. Ahí es donde Dios entra en su gloria. Aleluya. Porque ahora nosotros, aleluya, nos despejamos de la mente natural, humana, pero ahora nos dirigimos por la mente que Dios ha venido poniendo. Aleluya, la mente del Señor. Aleluya. Ahora Dios no está lejos. No. En otro tiempo estaba lejísimo, Santo. porque no lo podíamos ver. ¿Por qué? Porque no habíamos recibido la vista que Dios le quiere dar a un pueblo, donde quede viendo claramente a Jesús como a la manifestación de Dios en usted y en mí. Aleluya. Sigue diciendo. Aleluya, gracias. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. El 26. Dice aquí que, aleluya, dice aquí otra vez, que cuando es que Jesús entre en su gloria, cuando quede atrás, nosotros tenemos que ser muchas veces como la culebra. ¿Saben que la culebra, cuando va a mudar el caparazón de ella, pasa por un lugar y ese caparazón queda atrás? ¿Cómo quedó esa culebra? Nueva. Quedó nueva, aleluya. Sí. Nuestra mente también tiene que ser renovada, aleluya, de parte del Señor. ¿Cuándo es que Jesús entra en su gloria? Cuando quede atrás todo el razonamiento natural humano. Todo en cuanto como usted ve o veía a Jesús en lo natural, en el razonamiento humano, es decir, en la carne. Cuando eso suceda es cuando entonces Jesús entra en su gloria. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice aquí
gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo. Se ha alabado el nombre. Dice, cuando esto suceda, Aleluya. ya usted no va a buscar a Jesús al sepulcro. No, ¿A dónde lo va a buscar? en lo mismo. En el creyente que no. Dice, En ti. gloria al nombre de Jesús. Dice, tiene que buscarlo en usted, porque es el único lugar que lo puede encontrar, Aleluya. siempre y cuando que lo busque como dice la Las Escritura. escrituras. Porque la obra del Señor, que es individual, cada uno de nosotros sabemos si Dios ha entrado en gloria en usted. Yo tengo que procurarlo yo. Sí. Y eso tiene que procurarlo cada uno de ustedes individual, a ver si Dios verdaderamente ha entrado en su gloria, pero en usted. Amén. Dándole el conocimiento para que nosotros sepamos, aleluya, como siempre digo, quién es Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Se ha alabado el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Sigue diciendo aquí en las Escrituras, aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Estamos en el verso 26. 26. Dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice, llegando a la aldea a donde iban, él, aleluya, donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que cuando estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Aleluya. ¿Cómo estaban los ojos de ellos al principio? Cerrado. De que estaban velados para que no le conocieran. Aleluya. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Aleluya. Amén. Y le reconocieron, mas él se apartó de su vista. Y se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Hoy a nosotros, aleluya, estamos en el camino Santo, aleluya. y Dios nos habla. Dios nos lleva, aleluya, de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque estamos caminando en el camino. ¿Cuál es el camino? La enseñanza de Dios a través de Jesús. Aleluya. La verdad de Cristo. Alabamos el nombre de Jesús. Dice otra vez el verso 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abrió las escrituras, aleluya, y nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Aleluya. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Usted vio lo que dice aquí? Aleluya. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aleluya. O sea,
Ya ellos no tenían que ir al sepulcro porque verdaderamente reconocieron que el Señor la había resucitado, aleluya, en ellos. Que le dio el entendimiento. Que les dio el entendimiento para que ellos no fueran a buscar al Señor más al sepulcro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido, aleluya, al partir el pan. Aleluya. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz. paz a vosotros. Amén. Entonces, escuchen esto, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Aleluya. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad. ¿Sabe por qué Jesús le dijo a ellos? Para que no pusieran la vista en lo que se veía. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo que le quiso decir Jesús es que la obra de Dios es espíritu. Todo lo que se veía tenía que pasar. Aleluya. Tenían que poner la mentalidad en las cosas que permanecen, o sea, en las cosas del espíritu. No las Pero no tenían la vista, aleluya, para ver las cosas que pertenecen al Señor. Dice aquí: un espíritu no tiene carne ni hueso, aleluya. Eso tiene algo. Un espíritu no tiene carne ni hueso, aleluya. Eso nos quiere decir a nosotros, aleluya. Quizás hemos pasado un poquito más adelante, para que nosotros no pongamos la vista, aleluya, en el cuerpo de carne. Para que nosotros no pongamos la vista en el cuerpo de carne, aleluya, sino que pongamos la vista verdaderamente en la revelación de Dios en Jesús. Amén. Lo que Dios quiso hacer con nosotros por medio de la aparición de Jesús en Israel. Aleluya. Se ha alabado el nombre de Jesús. Dice: Gloria a Jesús. Gracias, Padre. y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, aleluya, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nosotros y vosotros, es decir, y ustedes sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de
poder de lo alto. ¿Qué quiere decir aquí? Que seáis investidos de. No dice del. De la porción que Dios iba a poner en cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos comprender las Escrituras. Dice aquí, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Aleluya. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde nos tenemos que quedar nosotros? ¿Qué es lo que en sí es Jerusalén? La enseñanza. La enseñanza, la nueva Jerusalén es la enseñanza que Dios nos ha venido trayendo. Amén. Y Él nos reclama, nos dice que nos quedemos, aleluya, en ese lugar hasta que seamos investidos del poder de lo alto, de la porción que Dios nos quiere dar para que verdaderamente nada ni nadie los mueva del lugar donde Dios nos ha puesto en este tiempo. Eso le dijo a aquellos después que le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Gloria al nombre de Jesús. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y aleluya, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Aleluya. ¿Dónde fue eso? Cuando entró en su gloria en ellos. Cuando Jesús entró en gloria en ellos. Amén, así es. Dice, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aleluya. Dice aquí, se habla del nombre de Jesús. Aleluya. Dice aquí ahora, se habla del nombre de Jesús. Entonces es cuando Jesús entra en su gloria, cuando Dios le dé el entendimiento. ¿A quién? Al pueblo, a lo que estamos oyendo. Entonces cuando Jesús entra en su gloria, cuando Dios le dé el entendimiento, entonces usted queda viendo a Jesús tal como es, entrando en su gloria, pero en usted. Dice aquí, a través, aleluya, dice, conforme al entendimiento que Dios nos dé a través de las Escrituras. Aleluya. Dice aquí, ¿cuáles fueron o cuáles eran? Aleluya. ¿Cuáles eran los muertos entre los que buscaban a Jesús? Vamos a ver el verso 5 aquí otra vez. Verso 5. Aleluya. Dice el verso 5. Y como tuvieron temor, las mujeres después de haber venido del sepulcro, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ahora dice aquí, ¿cuáles eran los muertos entre los que buscaban a Jesús? ¿Cuáles serían esos muertos? Aleluya. Míralo aquí, lo dice bien claro. Aleluya. Escucha bien la expresión ahora para que tú veas cuáles eran o cuáles pueden ser los muertos donde podamos estar buscando a Jesús. Aleluya. Dice, ¿cuáles eran los muertos entre los que buscaban a Jesús? Dice, entre los pensamientos que no habían recibido la vida. Esos eran los muertos que no le permitían ver la vida.
¿Se dan cuenta? Sin la unción. De Dios en Jesús. Aleluya. ¿Te ven cuáles eran los muertos? ¿Estamos o no estamos? Sí. ¿No es así? Aleluya. Dice que los muertos eran, aleluya, entre los pensamientos, porque dice que entre, porque había muchos, ¿no? Aleluya. Y ahora aquí no, hay muchos pensamientos, aleluya, que viven y andan totalmente errados, tropezando con las mismas, en la misma escritura, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice, entre los pensamientos, aleluya, que no habían recibido la vida. Esos eran los muertos que no les permitía ver la vida de Dios en Jesús. Aleluya. Dice, ¿dónde es que el hombre natural busca a Jesús? Lo busca entre los muertos. Y dice, ¿por qué? Porque no han tenido la oportunidad De resucitar. que se le haya formado la mente espiritual. Aleluya. Por eso lo buscan entre los muertos. Aleluya. Porque el hombre natural, las cosas que son del espíritu, No las puede recibir. le parecen locura y no las pueden entender. Por eso, aleluya, pidamos al Señor que nosotros podamos decir como aquellos, nosotros, dijeron ellos, nosotros tenemos la mente de Cristo. Siempre y cuando que nosotros salgamos a buscar a Jesús en las Escrituras, con la mente nuestra, nos vamos a encontrar siempre con el ídolo. Siempre nos vamos a encontrar con la figura. Porque es que está escrito así, en el blanco y negro, aleluya. Pero Dios quiere llevarnos más allá, aleluya. Más allá de lo que dice el blanco y negro. Que nos podamos encontrar con la sustancia. Que nos podamos encontrar, aleluya, con la presencia de Dios administrándonos en todo tiempo. Dice, ¿dónde buscan a Jesús? Entre los muertos. Lamentablemente, eso es así. Nos permita Dios que siempre y cuando que vayamos a las Escrituras, cuando no intentamos doblar las rodillas delante del Señor, para que las Escrituras vengan, aleluya, conforme a la voluntad de Él y no conforme a la voluntad nuestra. Sea alabado el nombre de Jesús. Aquí leímos todos estos versos, los podemos seguir repasando en el hogar, para que nosotros, aleluya, podamos ver y caer en el lugar que Dios nos quiere llevar desde que nos llamó, aleluya, a este encuentro, a esta forma de enseñanza. Vamos a dejarlo hasta aquí, aleluya, porque estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Estamos contentos con lo que Dios va a hacer de aquí en adelante. Estamos segurísimos de lo que Dios va a hacer de aquí en adelante. Estamos contentos porque Dios es nuestro sustento. Le seguimos dando gracias al Señor por la obra, por la salud del hermano Aníbal, por la salud del pueblo, porque el pueblo tiene que estar en salud. Y no es salud física, salud espiritual. Y después dice el Señor, buscar las cosas de arriba, aleluya. Buscar primero el reino y la justicia de Dios primero, y las demás cosas vienen por añadidura. Y Dios no quiere que su pueblo se siente enfermo de ninguna manera, ni física ni espiritualmente. Démosle gracias al Señor. Damos gracias, Señor, aleluya, en este hermoso día. Esperamos, Señor, que en todo lo que te hayamos ofendido, en todo lo que hayamos fallado, tú sabes que somos hombres y nada más que hombres, pero tú eres Dios que viene, Señor, aleluya, para pastorear a un pueblo que esté esperando verdaderamente con un corazón íntegro y sincero de tu presencia. Gracias, Padre, porque en parte nos ha dado vista y podemos ver, aleluya, que tu gloria ha sido en nosotros una realidad. Y ahora contamos, Señor, con tu presencia, no mirando, Señor, las cosas que perecen,
sino las cosas que a vida eterna permanecen. Bendice aquí a los hermanos y las hermanas aquí presentes, bendice a la hermana Willa, bendice a la hermana Mandín, que está quebrantada allá en su casa, pero esperamos, Señor Jesús, que esté siempre acá en Jesús. Llévanos en paz en la comunión del Espíritu, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.